Amados hermanos, amadas hermanas, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y hermanas que en el día de hoy se hacen presentes. Viernes 11 de marzo del 2016, día 21, mes sexto, año 105 de la nueva era. La bienvenida la damos en nombre de Elohim, nuestro Padre, y de su consejo, el gobierno del Espiritismo. En la cátedra de hoy vamos a hacer una retroalimentación de conceptos que nosotros aquí los tocamos con una regularidad. Que tiene como objetivo cumpliendo un plan de gobierno. Recibí en privado una orientación del maestro José de Arimatea, donde subrayaba la importancia del que el vocero del gobierno del espiritismo no deje de desarrollar estas cátedras, donde aquí le hablamos al mundo. Siga así, me dice. Siga así. El espiritismo, luz y verdad, amados hermanos, actúa siempre en conjunto. Y su actividad colectiva es lo que nosotros denominamos gobierno del espiritismo. Para la humanidad de este mundo, en su mayoría, tiene grandes dificultades para comprender que pertenecemos a un sistema universal. Cuando Giordano Bruno lo quiso decir públicamente, sabemos su destino. Lo quemaron vivo por cuenta de la Inquisición. Vamos a decir que era la ofensiva que tenía la religión en su momento. Estamos hablando siglo XVII, siglo XVI, donde estaba desatado.
y lo asesinaron por cuenta de que no se retractó. Nosotros, como humanidad, hemos estado muy distantes del significado de la presencia de un gobierno que es inevitable que al final se imponga, es inevitable. Estas cátedras que desarrollamos desde Cátedra Luz de Sandino, desde este punto del planeta, lo repetimos de nuevo, tiene una función pedagógica, pero también gubernativa. En la pedagogía que desarrollamos es para estudiar, proponer un estudio de una filosofía, y el estudio de una filosofía al final es para comprender que hay un gobierno. No se establecen gobiernos en el mundo sin antes no se ha hecho ese ejercicio fundamental de la pedagogía. Eso es lo que hace diferente el establecimiento o la instalación mejor del gobierno del espiritismo en los mundos de expiación respecto a los imperios que han habido en este mundo. Los imperios que han existido en este mundo, la única pedagogía que han hecho es la de la violencia. Ellos no entran a explicar nada de cuándo se van a ingresar, no, ellos lo toman a la fuerza. El gobierno del espiritismo tiene una ley universal que está obligada a ejercer, y es la ley de amor. Y al final la pedagogía que se desarrolla en la instalación de un gobierno y que dura todo un proceso, es un proceso de varios siglos, explicar la existencia de un ser supremo, muy distinto a la experiencia que se ha desarrollado en este mundo y que aquí la estamos estudiando los martes, de la génesis de los mitos que han habido en este mundo. Este mundo prácticamente ha estado sometido a 5 millones de siglos últimos a los mitos. De 45, casi 45 millones que lleva en este mundo, la humanidad ha experimentado sus últimos 5 millones transitando por los mitos. Pero los últimos 50 siglos, que es una fracción
de 5 millones. Se dedicaron fue a ahogarse en las más bajas pasiones de esos dioses, ídolos que se inventó el mismo ser humano. Entonces, en los mundos, cuando ingresa o se instala un gobierno, porque el espiritismo, luz y verdad, amados hermanos, siempre ha gobernado este mundo. Pero antes que ingresaran los misioneros de la verdad, estaban por cuenta de el maestro amor. Y el maestro amor no es un espíritu superior que anda por cuenta sola. Él rinde informes de lo que sucede en su mundo cuando no hay una comisión, vamos a decir, de donde viene y tienen asiento ese gobierno. Entonces el maestro amor prácticamente es la ley para ese mundo, pero él no puede hacer y deshacer bajo su propio criterio. Por eso se le dice maestro amor. Pero en los mundos de expiación, cuando ya van a ser juzgados, debe venir una comisión de donde proviene la luz y el amor. Para los mundos del plano primero. Y empezarlo a impregnar de sabiduría. Cuando viene esa comisión es para hacer pedagogía. Y en los mundos de expiación que están en la víspera de ser juzgados, las experiencias que tienen esa comisión en esos mundos es muy distinta. No en todas se repite lo mismo en un mundo que en otro y así sucesivamente. La variedad es la constante. El comportamiento es distinto. Pero el caso de este planeta, hermanos, fue de un aprendizaje grande, supremo. Donde se comprendió cómo los prejuicios religiosos volvieron ropa de trabajo a la familia primera de este mundo. Y esa comisión que viene de donde descansan y tienen asiento los consejos del Padre. Su obligación primera es, en esa pedagogía, enseñar
la existencia de un ser superior. Antes de que apareciera la religión de Peris, o la experiencia con Peris, pero sobre todo la religión pública, ese ser superior estaba unificado en el sol. Y la desviación de ese proceso natural, ¿no?, de pasar del sol, ya, a verlo en lo más profundo del corazón, en el oír nuestro Padre, ya para un vocabulario del mundo regenerado. Y es ahí donde empieza la torcida. Entonces, nos fuimos desviando, nos separamos del sol, sin darnos cuenta, para hablar en la historia de la humanidad, de la prehistoria de la humanidad de este mundo. Nos separamos del sol. Y cada vez que hacíamos esa desviación, nos salíamos del curso natural, porque es natural que nosotros, en un momento dado de la historia de las humanidades, de los mundos de expiación, que usted tenga una conexión, una inclinación ¿hacia dónde? Hacia el sol. Eso es natural. Lo que no fue natural es de habernos desviado y caímos en un lodazal. Yo puedo asegurar con mucha responsabilidad que antes de que empezara esa desviación nadie mató por el sol. Porque a todos le salía por igual quien acaparaba el sol. El problema es cuando usted empieza a acaparar el ídolo. Pero no voy a entrar en ese punto porque estamos en un proceso de estudio como corresponde los martes. La retroalimentación que estamos haciendo hoy es la razón de por qué ustedes me están escuchando en este momento. Que está conectado a una historia, a la que inició en este mundo. Entonces, en la pedagogía lo primero es decir de muchas maneras, pero siempre indicando que es solo uno el Ser Supremo. Solo uno, el Ser Supremo. Y le dimos los nombres, ¿no?, para cada momento, pero recuerdan a Jehikor en el sánscrito. Abraham lo llamó Elí. En la época de los israelitas antes de Moisés, no era mucho, o sea, ¿qué nombre le mencionaban? Sí. Para los que tenían dominio del testamento secreto que pasaba de primogénito a primogénito, lo mencionarían Elí. El maestro nos dice que Moisés lo llamó Jehová.
para una referencia, el maestro habla que en el caso de Moisés, que en Adán y Eva los hombres empezaron a llamarse de Jehová, o sea, hijos de un solo Padre. El mismo Abraham en su época se enervaba con su parentela por ser tan idólatra. Abraham era el hijo mayor, ¿no?, de esa familia. En la época de Santiago Apóstol, Yahvé, el maestro nos lo introduce con un nombre que así es reconocido en el universo entero: Elohim. Bueno, entonces en un principio es una pedagogía para introducir la existencia de un solo Ser Supremo. Bueno, ahora ustedes que ya lo conocen, el otro proceso de la pedagogía es que ese Ser Supremo no está colgado en el firmamento, y que sea una decoración, una decoración. Resulta que lo que pensábamos antes que era una decoración es lo más activo que existe en el universo entero, el centro vibratorio. Es un pulso permanente, una vibración constante. Y él reclama que nosotros lo reconozcamos. Cuando decimos reclama es cuando llega ya su tiempo. Y no solo que lo reconozcamos, que Él es el Padre y al final es la última palabra en todo el universo. La última palabra. Yo creo que está más claro que la luz meridiana cuando nosotros decimos la última palabra. En la que ya instalada a plenitud la presencia de esa comisión que nosotros con cariño lo llamamos los misioneros de la verdad, pero son una representación del Padre para este mundo, porque el maestro Amor, antes de ingresar los misioneros de la verdad, hablaba era a través de la naturaleza. No en forma de mensajes escritos que cayeran a través de la lluvia, ¿no?, en papelitos. No, fue un trabajo callado, silencioso, hasta desagradecido, porque nosotros no lo reconocemos, solo desde la escolaridad, amados hermanos. Todas las mañanas, en la retroalimentación que hacemos en la escolaridad,
espiritual diurna que desarrollamos de lunes a viernes. Aquí estamos desde activos. Entramos en actividad a las 8:30. Salimos a las 3. Los jueves por ahora incluimos una nueva tarea. Van a ser todos los jueves por ahora, hasta nueva orden. Donde solo están involucrados los maestros, instructores en formación, que son 7, ¿no? 7 maestros e instructores. O sea, ahí ampliamos la actividad que desarrolla la escolaridad espiritual diurna. Establecimos el primer consejo de maestros e instructores que están en formación, pero ya tienen responsabilidades de maestros e instructores de primer grado en el manejo de la escolaridad que desarrollamos desde Cátedra Luz de San Diego. Entonces, en la retroalimentación hacemos un reconocimiento al sol que nos alumbra, nos da el abrigo y literal y materialmente la vida en este mundo. Pero también le agradecemos al Maestro Amor, al Maestro Dicha, a los espíritus naturales y elementales. Porque ese es el tributo que nosotros le hacemos a quienes lo han hecho bien por millones de siglos. Prácticamente nos han amamantado. Y ha sido desagradecido porque la humanidad lo que hace es actuar totalmente desconectada de la existencia de ellos. Vea lo que está haciendo los Estados Unidos con la producción de petróleo que llaman de esquisto, allá dándole a una capa de la tierra, casi que le están sacando petróleo. Bueno, estoy exagerando, ¿no? Al núcleo de la tierra. O sea, una total despegue de lo que es este mundo. Y el Maestro Amor no necesita sudar petróleo para ejercer gobierno, hermano, en la naturaleza. Y la naturaleza no nos ha dejado de proveer los mangos, las curúas, las guanábanas, todas las frutas, todos los productos de la naturaleza. Y para ejercer gobierno no hay que sudar frío en el ejercicio gubernativo. La pedagogía actual, ¿en qué va? Que la primera, ¿no?, hasta el día del juicio es prepararnos a ese gran evento bello, hermoso, ¿no? Y es el de liquidar las cuentas. Haber y deber comparados en el platillo, en los platillos de la justicia del universo. Y es ahí cuando decimos nosotros, vean ustedes, lo que se nos había olvidado es verdad, sí hay una justicia, algo superior a nuestras pasiones.
pasa el juicio. Entró el mundo en una transición. La supremacía mundial se equivocó al pensar que esa transición se daba y nunca iba a terminar. Hicieron y deshacieron. Ahora, ¿quién dio esa transición? No fue un capricho del Espíritu de verdad, como para seguir, ¿no?, dándole largas a lo que era inevitable, aplicar la ley en este mundo. Había una humanidad indecisa, un sector grueso, importante de esa humanidad, que todavía, de espíritu de la familia de este mundo toda, inquieta. ¿Será que me pego a la fuerza de lo supremático o le paro bolas a estos que yo ni idea sabía que ellos existían? Esa transición la autorizó quien da la última palabra. ¿Quién es? Elohim, nuestro Padre. Y Elohim es la ley, entonces todos a cumplirla. Los misioneros de la verdad, en esos 90 años, prácticamente su actuación era para que no se le fuera la mano a la supremacía, pero nunca estuvieron a la ofensiva, y el maestro Joaquín Trincao, el juez, dio la orden de mantenernos prácticamente a la defensiva y guardar y tomar aire, esperar, quedarse prácticamente guardando silencio. Y los misioneros de la verdad en esa transición escuchaban todo tipo de de ayes, y con la impotencia, ¿no?, misma de que ellos podían hacer algo, no podían hacer mucho. Quedarse quietos, así, no, toca esperar, miren. La ley es la ley, todos obedecemos a la ley. Bueno, la transición finalizaba 5 de abril del 2012. Del 2002, pido disculpas. 5 de abril del 2002. Estaba incluyendo prácticamente el pasto que dimos, y eso fue algo que nos toca que calarnos hasta que esto lo pongamos a derecho. Pero igual, 5 de abril del 2002 terminó la transición, y a partir de diciembre de 1985, prácticamente, ¿cuántos años previos a la finalización de la transición? 17 años. 17 años, ¿no? 17 años antes se empieza un trabajo para preparar el final de la transición.
y comenzamos bien. Bueno, pero hubo un sacrificio, ¿no? La de nuestra hermana Marta Cecilia, desencarna. Y comienza el trabajo de hormiga, laborioso, de procurar ¿qué? Conectarse conmigo. Porque si bien todos estamos muy enterados, fue la petición de la Madre María quien sugirió al Padre esa transición. Y ella ahí tenía una gran responsabilidad, porque al final no se puede seguir pidiendo otro chancecito, a ver si pueden en esta vez. No, ahí se nos va el tiempo. Cuando nos demos cuenta, este mundo ya debe de caer como supernova, desintegrarse y dando chance a toda hora. Entonces, entrábamos en la última parte de la pedagogía que se desarrolla en este mundo desde hace 58 siglos. Y no perdamos de vista que la pedagogía es enseñar y estudiar filosofía para comprender que hay un gobierno. La filosofía se dio, se escribió a través del maestro Joaquín Trincao Mateo, dándolo todo claro, sencillo y asequible para la inteligencia humana. No habló en símbolos, lo dio cristalino. Y ahí está escrito la filosofía. Ahora, ¿cuál es el otro papel? De acuerdo al conversatorio y la exposición que estamos desarrollando. Si la filosofía se dio, ¿cuál es el otro aspecto de la pedagogía en el nivel que entrábamos? Y que a partir de 1985 se apresuró la Madre María, en este caso el espíritu bonito y bello, que es la misma del Marta Cecilia, nuestra hermana Marta Cecilia. ¿Cuál es el otro nivel? Ejercer gobierno. Yo al discípulo de la escuela le sugiero que sigan la línea del conversatorio que llevamos. Cuando ingresa esa comisión en representación de los consejos del Padre para complementar el trabajo que por millones de siglos ha hecho el Maestro Amor con el acompañamiento del Maestro Dicha en este mundo, ingresan para desarrollar una pedagogía donde van de la mano la enseñanza de una filosofía que se dio gradual, pero que en el maestro Joaquín Trincao se completó. Dice el maestro, nada nuevo se les va a decir aquí ni más allá. Lo que está escrito quedó escrito. Pero en esa pedagogía donde se enseña la filosofía
del espiritismo, luz y verdad, pero también a la vez se enseña que hay un gobierno. Entonces, en la época del juez se escribe la filosofía. Ahora, ¿cuál es la otra parte que hay que completar? Ejercer gobierno. Nosotros no nos vamos a quedar chupando dedos. O sea, el trabajo se ha hecho. Y en el caso del juez, limpio, con honores, vamos a decir así. Lo escribió todo de lo que tenía que decir. Ahora, la otra parte de esa pedagogía es ejercer gobierno. Y eso es lo que más le duele a la misma humanidad. Cuando es la teoría no dicen nada, ¿no? ¿Sí o no? La pueden hasta despreciar, dirán ellos, bueno, eso no duele, eso son palabras. Duele es la práctica de eso que está en la teoría, o sea, el ejercicio del gobierno. Les ha dolido a los que conocen de la teoría. Les vino la práctica y creyeron que eso ni en sueños. Y de la manera como les llegó, también tan sorpresiva como la presencia del juez hace 100 años. O no vituperaron al juez, lo menospreciaron, lo veían en traje obrero y es, ¿no? Algo despreciable. Pero cumplió con dejarnos la teoría. Pero él hizo ejercicio de gobierno como juez. Y lo estamos comprobando. Qué duro saber que hay un gobierno. Los teóricos se revuelcan. Uy, qué pereza. El ejercicio de la práctica. Y es ahí cuando más le ha dolido a todo el mundo. Y los prejuicios, 17 años antes de la finalización de la transición, 5 de abril de 2002, 17 años, un buen tiempo, ¿no? Prudencial, para ir preparando el cierre. Y resulta que esto se dio uno con uno. No estuvo involucrado materialmente hablando, sino otro ser humano, la mamá de Marta Cecilia. Y ella quedó sana de lo que pasaba. Porque cuando se daba la comunicación con nuestra hermana Marta Cecilia, ella no escuchaba absolutamente nada vía telefónica, y ella era la que me llamaba a mí, doña Blanca, la mamita de nuestra hermana Marta Cecilia. Y esa semana, porque fue solo una semana que se dio esto, y fue en unas circunstancias muy de la temporada. Nuestra hermana Marta Cecilia desencarna el 7 de diciembre, sábado, domingo. Al tercer día empezó la conexión. Y prácticamente en esa semana, lo que se dio en esa semana fue lo que yo escribí prácticamente. Y muy intenso. Lo que me dijo debió haber sido suficiente para mí como para ver, ¿no?,
mirado hacia mí mismo, qué sé yo, pero el ambiente en que me encontraba no era el mejor. La ciudad de Bogotá, dogmática y traicionera. No hablo de la población, porque allá se ejerce el gobierno central para Colombia, ¿no? No hay nada más traicionero que la Bogotá gubernativa, donde se ejerce el gobierno central. Y cuando se estaba dando esa conexión, uno con uno, ¿no? Un misionero con otro misionero. Y se desató la supremacía criolla en Colombia. Algo presintieron y se encarnizaron ¿contra quién? Contra la izquierda colombiana, que estaba resumida ¿en dónde? En la Unión Patriótica. ¿O estoy yo hablando? Estoy calumniando mejor. ¿Estoy calumniando? Se cometió un genocidio contra esta agrupación política. Vean ustedes la metafísica que hay ahí, amados hermanos. Cuando se da esa conexión de misionero con misionero, la supremacía que ocurrió, porque eso se dio materialmente en la ciudad de Bogotá. Se encarnizaron contra lo que creyeron, que pensaban que por ahí iba a ser la reducción de los espacios de la oligarquía colombiana. Y se desesperaron. ¿Y cuántos crímenes no cometieron? A mí que no me van a salir, que aquí los estamos calumniando. Se desataron. Bueno, no es que se hayan empezado a desatar ahí, venían desatados hace rato, pero cogieron de nuevo fuerza, bríos, a ver a quién le daban. Y donde materialmente ellos ven una tendencia, ¿no?, de los progresistas, le dan con todo y van con todo. Esos se van en montonera, porque el supremático es cobarde. Él no va solo, él va en montonera. Y con todo ese, vamos a ver, ruido, ¿no?, que se me generó en la ciudad donde yo estaba residenciando. Como era la temporada, dígase usted, póngale 10 días. El 17 ya me movilicé mirando hacia mi ciudad natal, aquí donde nos encontramos. Y en un espacio de ¿cuántos días? Por favor, ni de 8 días. Le sucedió a la mamá que estaba haciendo la parte bonita de la conexión, de la llamada telefónica. Y en enero me recibo una llamada de la hermana mayor de la familia, ¿no?, la mayor del matrimonio de nuestra hermana Blanca y don Víctor Manuel Carvajal. Me dice la hija mayor de nuestra hermana Blanca: las tragedias no pasan, no nos acaban de desaparecer en la familia. ¿Y eso qué pasó? Mi mamá falleció yendo de Medellín a Río Negro, que iban a coger un vuelo porque ellos querían conocerme. Vean ustedes, tenían un interés inmenso de conocer al amor de la hermana Marta Cecilia. Querían venir a Cúcuta. Y vean ustedes, eso a mí me pareció inverosímil. O sea, en un principio yo no creí. Y eso fue como cortar
un cable donde se estaba dando una comunicación, vamos a decir, muy privada. Era uno con uno, misionero con misionero. Ahí no intervenía ningún otro ser humano. Claro, si yo hubiese tenido alrededor mío un consejo, ¿no?, de sabios que me pudieran ayudar alimentándome la autoestima, diciendo, uy hermano, mire, aquí hay una oportunidad de oro, mire que estamos a 17 años de la culminación de la transición, debemos prepararnos, es usted la persona que debe recibir la información para que nos la transmita a nosotros y nosotros podamos asimilarla. No, todo mundo prejuiciado. Hablo de nuestras supuestas huestes, ¿no? Lo que fue la cátedra regional colombiana, eso era un nido de supremáticos. Ya esa cátedra regional no existe como tal. Y se vuelven teóricos, pero cuando les viene la práctica se quedan cortos. Ustedes podrán decir, hasta ni culpa tienen, porque como son aprendices, pero no aprovecharon esos años en la que estuvieron bebiendo de la filosofía, a prepararse para un potencial instalación de un gobierno. Vean ustedes la frustración tan tremenda que debió haber sufrido la hermana Matacila, porque yo quedé fuera del aire. Y buscó la manera de que esto se restableciera. Y concluyeron, supongo, eso de tener un intermediario lo van a dar de baja de nuevo. Eso es de ahí. Sobre todo cuando no tiene preparación, ¿no? O sea, no sabe qué es lo que está pasando. Y logró hacer esa conexión de nuevo, pero el que no estaba preparado era ¿quién? Quien les habla, porque quedé en el aire, sufriendo las embestidas de la supremacía enquistada en el Consejo de Cátedra Regional colombiana. Vea la contradicción, luz de Jacob, azotando al mismo misionero, y cuando se dio de nuevo esa conexión, sin intermediarios. Y me dicen a mí, el joven que hace el aseo en la casa, ¿no?, que nos servía en la casa de estudiantes donde yo estaba. Aureliano, el teléfono, eran las 3 de la tarde. En la primera llamada la recibí de una manera neutra, donde me hablaban 3 niñas, 3 chicas, y todas, o sea, en su forma de hablar como coquetas, vamos a decir, muy agraciaditas, y me despistaron. Yo quedé despistado cuando en su timbre de voz yo escucho que son menores de edad, vamos a decir así, en su timbre de voz. Y todas me hablaban al mismo tiempo. En esa experiencia que tuve con ellas. Y me dicen, esa es la despistada que me pegaron. Porque no hubo una explicación, pero ellos no tenían por qué explicarme, porque suponía que estaban hablando
¿no? Con el propio, imagínense. Y yo, pagando escondederos a peso. Reitero, la despistada que me pegué cuando ellas me dicen que vienen de parte de la hermana mayor. Claro, con los años que yo comprendo el significado de la hermana mayor, yo no tenía idea que me estaban hablando tres espíritus. Porque ya habían pasado 2 años desde la experiencia con Marta Cecilia y su mamita, Doña Blanca. Pero ahí tuvimos una baja, vean ustedes. Se dio la desconexión. ¿Cuánto no dio para que volviera a restablecerse esa conexión? Pero me despisté. Yo quisiera decir, qué pena, yo no tuve la culpa. Pero debía haber estado, no sé, avisado. En fin. No hay que llorar sobre la leche derramada, pero vamos a llegar al punto de esta cátedra, al final. Quedé yo pensativo después de esa llamada, que la hermana mayor. Y empecé yo a decir, pero ¿cómo así? Si Marta Cecilia era la menor de la casa. De las mujeres, porque después le siguió la raspa de la familia, un hermano que tuvo, de esos que no se esperan en las familias de nuestra época, de nuestros padres, que creen que han tenido ya todos los niños cuando boom, les vino o les viene la raspa. Ella por algunos añitos era la menor, la consentida de su papá, bueno. Y que estas 3 niñas me digan que están hablándome en nombre de la hermana mayor. Eso fue un mensaje que me mandaron, yo no lo comprendí. Me llené fue de contradicción interna. O sea, ¿qué creí yo? Díganme ustedes. Ah, muy bien, que me estaban vacilando. A las 3 de la tarde del otro día, me dice el joven, Aureliano, teléfono. Y contesto yo y me dice, hola. La propia, ¿no? Y de una manera irreflexiva, una cosa que no debía haber ocurrido, pero yo le dije, cuando yo supe que era ella, yo le dije, mire, yo a usted la estoy esperando, así que se dé prisa, y ¡pum!, colgué. O sea, quedé yo expuesto a la jauría. Entonces, se debió esperar un tiempo hasta volver a entrar en ¿qué? En la línea. Y quedé yo por cuenta del piloto automático. Voy a explicar eso ahorita. ¿Qué significa el piloto automático? Yo venía andando en piloto automático desde los 17 años. Y lo voy a recordar de nuevo. Cuando finalicé la secundaria, dígase usted, unos días antes, unos días después de haber finalizado la secundaria, el bachillerato, noviembre del año 1979, finalicé el bachillerato. En el mundo del prejuicio usted termina
la secundaria y luego saber que la decisión para tomar carrera es la correcta. Yo no me veía en una carrera de elección de mis amores. Pero sí era un activo estudiante, un activo discípulo de Cátedra Luz de Sandino. Yo acudí ahí a las cátedras y por años, pero no fue suficiente. Pero de 17 años uno es un adolescente, ¿cierto? Bueno, siendo un adolescente de 17 años, esa sensación de ver el futuro incierto, ¿qué va a ser de mi vida? En fin. Entonces, de esas cosas, de las pocas cosas que tengo buenas, es cuando yo actúo con espontaneidad. Me sale del alma hacer cosillas que son pequeños fogonazos, así chispazos. Y antes de quedarme dormido, repetía una y otra vez: Elohim, yo quiero cumplir como hombre lo que concebí como espíritu. Y otra vez hasta quedarme dormido, y todas las noches por 2 años. Luego, como también, así como me salen esos fogonazos, también siento que ya, y no lo pienso, solo lo dejo. Y hasta ahí llego después de los 2 años. O sea, tenía 19 añitos. Promediando, ¿no? Y en esos 2 años, en el subconsciente lo que instalé fue un piloto automático. Quedé de una manera, o en cierta manera, conectado con el juicio y destino, pero cuando se iban apareciendo las cosas, entonces yo me acomodaba. Ahí iba de una manera automática. Entonces, de en cuando se aparecen esos chispazos. Y los he visto más de uno a partir de los 17 años. Pero cuando sucede es así, se prende la bombillita y cuando pues se apaga, pero no era una iluminación permanente. Y cuando alumbraba, era parte de ese juicio y destino que el piloto automático entraba a actuar. Entonces quedaba de una vez enchufado en lo que debía hacerse, pero eran momentos que se dieron desde los 17 años. Y esa gracia que hice de colgarle a la hermana Marta Cecilia fue lo opuesto. Lo que hice fue apagar la luz, cuando ella había hecho tanto esfuerzo para establecer una conexión sin intermediarios. O sea, 15 años antes de la final de la transición. Yo a veces me rasco la cabeza y me digo a mí mismo, ¿y qué hubiéramos hecho con esa conexión directa de escuchar la voz de una hermana que estaba haciendo sus esfuerzos por que nos instalaran? Otro chispazo fue allá el 4 de febrero de 1900
92, 10 años antes del final de la transición. Con la experiencia de nuestro hermano, que después de siete años después, supe con quién era que yo había tenido experiencia el 4 de febrero de 1992. Pero esa fecha queda para la historia. 4 de febrero de 1992. Se agotaba la experiencia del uso de la violencia en nombre de la justicia social. Pero se hacen así, en una situación espontánea. Y cuando se acaba ese chispazo, ese acto de iluminación, entonces vuelvo y quedo en el mundo de ¿qué? Del prejuicio. ¿Qué me tocó a mí? Aislarme de esta vorágine que se desató en Colombia. Buscar un respiradero. Y me fui donde consideraba una zona segura, con afines, que no eran de este mundo. Vamos a decir que habían raíces de los que no eran de este mundo. Y mis afines que no eran de este mundo eran los neptunianos, ya no renegados, sino regenerados. Y ahí yo me sentí, en esa área de Londres, me sentí que volví a respirar. Prácticamente estuve a mis anchas sin abusar, con tranquilidad, viviendo cómodo. En la mejor zona de Londres, si no es la mejor de Europa, a todo dar. Pero fue para volver ¿a qué? A reencontrarme conmigo mismo. Y en ese espacio que yo hice, en el 113A de Stanford Street, el código postal es S19NN. Estuve ahí 10 años y ese fue de protección. Y lo digo con total responsabilidad. Ahí entré en relación con el Espíritu de verdad. Sentía que hablaba con Él como estar dirigiéndome a ustedes. Yo les conté la anécdota que tuve con el Espíritu de verdad allá en ese espacio, cuando ya yo me sentía que fortalecido. Le pedí trabajo prácticamente, le dije al maestro superior, le dije: hermano, yo me siento que estoy listo. No había terminado yo de decir eso cuando me dijo: no pida trabajo, porque cuando le ha de llegar, le va a sobrar. Se me quitó a mí la brincaderita, así como el deseo de entrar en acción. Pero también sentía una relación bonita con el Espíritu de la Madre María. Pero aquí, en América, en nuestro continente, el movimiento de nuestra escuela entró en un caos. Que ya había entrado desde el mismo año 92. Acudan a la historia. 4 de febrero de 1992, cuando yo hablo, a las pocas semanas desencarna el hermano Juan Donato Trincao.
y los desadaptados creyeron que podían llegar y a tomar control de la escuela. En otro chispazo estuvimos aquí y nos hicimos presentes, y Cátedra Luz de Sandino dio todas las facilidades para que aquí se hiciera el cierre oficial, desde aquí, el cierre oficial de la transición. 5 de abril del 2002. Se cerró oficialmente la transición, hermano. Claro, fue otro chispazo y creímos que había sido suficiente. No, ahora sí, que venga la justicia, ¿no? Y que opere. Y resulta que estaban esperando los misioneros. Ellos no actúan sino a través de la voz oficial. Y esa era la gran, una palabra sinónima de preocupación, pero para decir la gran preocupación, pero es que los misioneros no se preocupan, ellos no viven agitados. Pero el gran objetivo de ellos era ubicar ¿a quién? Al misionero. Porque de resto, la comisión que está establecida desde hace 58 siglos no responden a otra voz. Y todos así a la expectativa. ¿A qué horas este hermano se va a ubicar? Y nos dejamos llevar por el piloto automático. 30 de noviembre del 2010. Y es ahí cuando nosotros decimos que entramos de lleno en la pedagogía, no de lo teórico que ya estaba escrito, en la práctica de que existe un gobierno. Y para que no se pierda de vista del rol que estamos haciendo cuando hablamos desde acá, volvemos a recordar cómo iniciamos esta cátedra cuando el maestro José de Arimatea me dice a mí: no deje de hablarle al mundo, siga así, porque pronto su voz tronará en todo el mundo. Y eso es lo que va a suceder. Porque como hay una costra, cascarón duro de los prejuicios que tiene absorbidos al resto, entonces lo que hacemos aquí es un taque, ahí dándole. Cuando se resquebraje ese cascarón, es inevitable que ocurra lo que ha de ocurrir. Ustedes se han dado cuenta que el ejercicio que desarrollamos en estas cátedras y que las grabamos aquí, no hablo yo a gritos, no necesito gritar. No vean al hermanito delgadito así, ¿no?, de extracción humilde, hijo de una campesina y de un obrero, un peluquero, quien él fue el que me introdujo en la filosofía del espiritismo, luz y verdad, desde niño. Mamá estaba en embarazo de mí cuando mi papá, el febrero 28, recibió la tarjeta de entrático de 1962. O sea que
Yo me busqué el nicho para que el despertar no fuera dramático. Pero vean ustedes que se actuaron los prejuicios al final. Porque la hermana Marta Cecilia nos dice en ese momento, en privado, me dice el año pasado, hermano, fueron los prejuicios los que actuaron y evitaron que nosotros a hoy pudiéramos estar mejor. Y a hoy yo eso lo tengo más que claro. Pero hace una pausa. A medio se mueve hacia atrás y dice, pero no importa, todavía hay tiempo. La cosa es que no podemos nosotros, ni en sueños, actuar como lo podíamos hacer sin saber, ¿no? Queriendo viajar, viendo el mundo de otra forma, distinta a hoy como la estamos viendo, con responsabilidad. Ahora, hermanos, ¿estoy yo preocupado de que me reconozcan afuera? ¿O debería yo preocuparme de que me reconozcan afuera? No tengo esa necesidad. El rol mío por ahora es hablarle permanentemente en las horas de el laudo, donde va esa voz con todo, con amor, porque aquí no hablamos con resentimiento. Vean ustedes, desde estas cátedras yo jamás lo puedo decirlo con el corazón en la mano. No digo las cosas con resentimiento. Y es inevitable, amados hermanos. Ya establecida la teoría en la pedagogía, ¿no?, de la enseñanza de la filosofía, ahora estamos en el ejercicio del gobierno. Hay un gobierno instalado para el mundo. Y cada vez que usted escucha estas cátedras, no está escuchando al delgadito, ¿no?, la imagen de esa persona, está escuchando la voz del universo. Vea lo que yo experimento después de que subo las cátedras. Yo las escucho de nuevo, porque ahí es donde yo entro a aprender de lo que queda consignado. Yo me retroalimento con la información que queda consignada. Entonces, cuando yo invito a los escolares en los pasos para la comprensión de una cátedra y su asimilación, primero hay que escucharlas. Segundo, escucharlas y escribirlas. Tercero, escribirlas en la computadora. Cuarto, escuchar y corregir. Quinto, leer la cátedra. En esas 5 niveles donde usted está repasando el mismo concepto, lo va a hacer tantas veces, ya estamos direccionándonos allá, mirando la cátedra 60. Con esta deben haber 55 cátedras grabadas. El día en que el escolar, cualquiera de ustedes, lleguen a la cátedra 50, pero siguiendo los pasos que sugerimos, serían 250 veces que estarían escuchando y conectados con la vibración. No se vayan a dejar llevar por el prejuicio que ustedes están escuchando a un delgadito. Ustedes
en este momento están escuchando es la voz del universo. Y usted, de estar escuchando esa voz, se va conectando con el universo. Esa es la metafísica que está ocurriendo en cada cátedra. Entonces, el escucharla no es para yo promocionarme a mí mismo, amados hermanos. Es para que todos quienes aprovechen esta herramienta entren en sincronía. Porque lo que viene, pierna arriba, no lo ha experimentado ninguno de los que están encarnados. Recuerden que estamos aquí para ejercer gobierno. Y el que esté despistado, que esa es la parte más suave, ¿no? Pero el que esté en contra del gobierno del espiritismo sencillamente va a sentir más duro, que pesar. Quisiera decir lo siento, pero por favor, es y son los tiempos de la justicia. Por eso, esta cátedra la dejamos por cuenta de la justicia del universo.